Bienvenidos amigos a Mujer Express y nos acompaña hoy la licenciada Fabiola Valiente y vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante porque además parece que últimamente se está como que descubriendo más y es la depresión. Dicen que es la enfermedad de estos tiempos, la depresión. Ahora todo el mundo vive deprimido. Como si fuera en aumento. ¿Es que es en aumento o es que se diagnostica más? ¿Usted qué cree, licenciada? Yo creo que ambas cosas. Tenemos más difusión de conocimiento, de información, entonces se recogen más estadísticas, se difunden más. Claro. Pero también, Claudia, yo creo que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? La época en la que vivimos. La que estamos viviendo. Creo que lleva a las personas a que puedan ser más víctimas del cuadro de la depresión. ¿Qué define la depresión? ¿Qué es la depresión? Empecemos por ahí. Podemos decir así, a grosso modo, ¿verdad? Que la depresión es cuando tú tienes un pensamiento o pensamientos que luego generarán sentimientos, pero estos pensamientos tienen que ver con pérdida. Cuando tú interpretas que has perdido algo muy valioso en tu vida, y pueden ser pérdidas simbólicas o reales, ¿verdad? O una combinación de ellas. Cuando hablamos de simbólicas, porque entiendo que si hablamos de una pérdida real, posiblemente sea alguien que se nos ha muerto, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay un duelo y hay un familiar muy cercano, X. Pero cuando hablamos de pérdidas simbólicas, creo que ahí la gente a lo mejor se puede confundir un poco de qué estamos hablando. Claro, fíjate, lo físico, lo tangible es lo que podemos tocar, lo que podemos de alguna manera verlo materializado. Pero lo simbólico tiene que ver con la pérdida de una relación, la pérdida del afecto, la pérdida de los sentimientos que tú tenías hacia esa persona. Cuando tú pierdes, por ejemplo, la juventud, la pérdida de la salud. Claro, porque a lo mejor alguien que nos está viendo puede pensar, pero bueno, yo me siento deprimida y yo no he perdido nada. Exacto. O sea, no te das cuenta realmente de dónde viene ese sentimiento. Es de más pérdida. difícil, ¿verdad?, de detectar el origen, porque no fue una pérdida que tú puedas ver físicamente, la puedas incluso medir físicamente. Claro, materializar. Esto fue lo que me pasó y a partir de aquí yo me deprimí. La depresión simbólica tiene que ver con necesidades que han sido perdidas, necesidad de pertenencia, necesidad de ser amado, de sentirte importante, de sentirte útil. Fíjate, la pérdida de un trabajo, por ejemplo. Hay gente que se deprime cuando pierde su trabajo. Claro. Y se confunden por esto, porque la gente te dice, pero a mí no me gustaba ese trabajo, yo estaba deseando irme de ahí, pero cuando me fui me deprimí, porque no es la pérdida material en sí, es lo que significaba, te sentías útil. Tú sentías que te levantabas cada día y tu día tenía sentido porque ibas a aportar algo de ti a otras personas, hacías algo que aportaba valor a otros y al perder eso, la persona se deprime. Eso es una persona que, por ejemplo, es bien puntual la situación, o la pérdida de un familiar, pérdida del trabajo, pero ¿y qué pasa con estas personas que de repente poquito a poco empiezan como a apagarse? Que uno ve a veces alrededor de uno amigos, familiares que de repente poquito a poco empiezan a dormir más, no tienen ganas de salir, y no ha pasado nada como que tú digas, bueno, a partir de este momento esto empezó a suceder. Sí. Viene de atrás, puede venir de infancia, puede venir... Claro, fíjate, en esos casos cuando la persona no detecta una causa para decir puntual, fue a partir esto, de puntual. aquí. Muchas veces es como una cascada, ¿verdad? La persona viene arrastrando en cascada una serie de pérdidas que quizá algunas de ellas no eran tan importantes, tan significativas, pero se fueron sumando otras. Entonces, una pérdida pequeña se le suma una pérdida más grande, de algo más valioso, y es un suma y sigue. De pronto sucede algo que sin tener incluso demasiada importancia en sí mismo, es lo que detona el cuadro que ya se viene fraguando, ¿verdad? Tú ya te vienes preparando, tú ya vienes, como tú dijiste antes, teniendo ese sentimiento de, ay, no tengo ganas, ay, no tengo fuerzas, claro, no tengo ilusión. Y se te va como que en vez de, por ejemplo, un día dices, bueno, hoy no quiero salir, entonces al día siguiente sales, pero entonces ya cada vez sales menos y cada vez es un esfuerzo mayor. Claro, y no te vas dando cuenta, sino que es tan progresivo que a lo mejor ni siquiera la gente alrededor se da cuenta hasta que ya llegaste al tope. Y tú dices, ahora sí estoy enferma o estoy enfermo, porque viene como un desgano, ¿verdad? Vienes arrastrando un desgano, pero ese desgano va más
hasta que tenemos ya el cuadro de la depresión instalado. Yo como me tengo que ir a un cortecito, así que si usted se siente así un poquito deprimido o usted tiene sospechas de que alguien en su familia tiene depresión, no se mueva de ahí que ya regresamos con la licenciada y un poco más de este tema. Y seguimos, amigos, en Mujer Express conversando con la licenciada Fabiola Valiente sobre la depresión. Y preguntaba yo fuera de cámaras un poquito, ¿la depresión puede coincidir con ciertas etapas de la vida? Por ejemplo, en la vida por decir, una mujer y está muy de moda el síndrome del nido vacío. De repente que los hijos se van a la universidad y de repente se halla y diga, uy, se me fueron los niños, o ya son los adolescentes, los muchachos, y yo aquí estoy, y ahora qué voy a hacer con mi vida. Claro, ese cambio de ciclo de vida, ¿verdad? El nido vacío puede ser, y de hecho lo es, en la mayoría de los casos, es causa de depresión. Sobre todo, fíjate, para aquellas mujeres que el sentido de su vida eran los hijos. Todo lo había volcado y todo lo había canalizado a sus hijos. Entonces los hijos se van, y ¿cuál es el sentido ahora de la vida? Claro, queda un gran vacío, lo que tú decías. Exacto, al principio. Empiezan hay a una entrar pérdida. En un despropósito porque hay una pérdida, no solo del hijo físicamente, la presencia del hijo cotidiana, sino que además, ahora ¿quién voy a cuidar? ¿A quién voy a hacer? ¿De quién voy a estar pendiente? Claro. ¿Qué ¿A quién voy a atormentar? A veces, ¿verdad? Ese juego psicológico. Entonces empieza la persona a decir, y ahora la vida para mí ya no tiene sentido, ya terminó. Cuando entras en ese tipo de pensamientos y empiezas a tenerlos cada vez más en tu mente, estamos entonces hablando ya de la depresión. De la depresión. Y va a traer como consecuencia las emociones, ¿verdad? La tristeza, ya las ganas de llorar, la queja. Una persona en depresión, preguntaba yo también antes, ¿se puede dar cuenta que está deprimido y decir tengo que buscar ayuda, o simplemente no se da cuenta y va a necesitar que otra persona que esté a su alrededor diga, oye, tienes un problema, tienes que buscar ayuda? Fíjate que depende. Hay personas con mucha inteligencia intrapersonal, mucha inteligencia interna para indagar en ellos mismos. ¿Qué está pasando? Y se dan cuenta de lo que les está pasando. Pero muchas veces, aun cuando se dan cuenta, no buscan ayuda, porque precisamente en la depresión tú no tienes motivación, no tienes ganas, no importa, ¿verdad? Está bien seguir así, porque además entra una creencia negativa hacia ti misma o hacia ti mismo. No merezco, no vale la pena. No vale la pena. Okay. Entonces, en las depresiones tienen que ser, fíjate, familiares o amigos cercanos quienes jalen un poco de la persona y le digan, te vamos a llevar, necesitas ayuda, ¿verdad? Y necesitará una red de apoyo. Una red de apoyo. Ahora, el tratamiento de una depresión, me imagino que debe haber varios niveles de depresión, una leve, pero claro. ¿Es un tratamiento largo, licenciada? No siempre, depende de cada caso, Claudia. Mira, en las depresiones mayores, que son depresiones serias, donde hay ideas de suicidio, incluso intentos de suicidio, la muerte ya es un pensamiento instalado en la mente de la persona. Ahí necesita un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Una atención psiquiátrica, necesita una atención psicológica, una psicoterapia, un grupo de apoyo y la red familiar, muy importante, porque ahí estamos en una depresión que es peligrosa, ¿verdad? Para la seguridad de la persona. Claro. Cuando hablamos de depresiones moderadas, la persona no ha llegado a instalar la idea de que morirse es la solución, sino que quizá a veces se le pasa por la cabeza, pero nunca lo haría, no se atreve, no ha llegado ahí. En esos casos, fíjate, no necesariamente se sale adelante con fármacos, porque hay personas que responden muy bien al reprocesar de la información, al trabajo con ellos mismos, a descubrir sus pensamientos, a cambiarlos. Y en estos tratamientos leves, que no incluyen fármacos, me imagino que la familia y el entorno juegan también un papel importante. Así es. Tienes que buscar redes de apoyos positivas, ¿verdad? Personas que te aporten, que te añadan, y no personas que le echen más leña a ese fuego de tu depresión. No debes, fíjate, una persona deprimida no debe estar en contacto con gente negativa, porque entonces aumenta esa tríada cognitiva que en la depresión es tan fuerte, que es la visión negativa de ti misma, de los demás y de tu futuro.
Podemos hablar, ya para terminar, licenciada, usted sabe que aquí siempre estamos corriendo de que se cura la depresión, o sea, ¿se puede curar una depresión? Claro que sí. Sí se puede Mira, curar. las depresiones mal diagnosticadas porque no se diagnosticaron, o depresiones mal tratadas, mal curadas porque no llevan a cabo, no terminan los tratamientos. Okay. Esas son las que se repiten, porque queda siempre aquel fondo que no terminó para de que curarse. quede claro, ¿no? Porque Así a veces es. dice, es que yo sufrí de depresión hace tantos años, no sé qué, y entonces ahorita me está dando lo mismo. Entonces, porque pareciera de que no se curan y la gente recae y recae. Es porque simplemente no terminó de procesar la primera depresión. Así es, así es. Doctora, licenciada, doctora, no puedo decir. Le agradezco enormemente, de verdad. Por favor, cuéntenos dónde le puede escribir la gente, si tiene alguna consulta. Yo sé que usted tiene su email donde la gente le puede escribir. Mi correo es fabiovaliente@gmail.com. Ahí me pueden escribir. Bueno, yo le agradezco enormemente. Yo me voy a un cortecito comercial. Usted no se mueva de ahí, que volvemos con más de Mujer Express.